bienvenidos a una emisión más de su programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez, le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí acompañándonos en una emisión más de este programa. El programa de hoy es un tema muy especial, muy difícil, y por eso me traje ahora sí un equipo de expertos para que nos ayuden a solventar el tema de hoy, que es, como lo pueden ver en la imagen, las mentiras abortistas. El programa de hoy está destinado a desmentir esa gran cantidad de falsos argumentos que las personas que están a favor del aborto nos presentan como argumentos válidos según ellos para despenalizar el aborto, para hacerlo legal y hacerlo libre. Aquí vamos a tratar esos puntos de una manera individual, cada uno de esos puntos, para que ustedes conozcan los argumentos reales, la verdad, sobre la gran tragedia que es el aborto. Pero antes de empezar, pues les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos aquí a través de la señal de www.valoraradio.org, también en las páginas de Facebook de Valora Radio y en la página de Facebook de Soldados de Dios Valora Radio. Ahí nos pueden ver en vivo y en directo, y también les recuerdo que estamos directamente y en vivo a través de WhatsApp. Les voy a decir el número, es el 521 33 14 64 41 18. Se lo repito, 521 33 14 64 41 18, donde estaremos recibiendo todos sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios. Estamos abiertos a recibir todas sus opiniones. Pues sin tanto preámbulo, les presento a Reisner Vázquez. Ya lo conocen, ya ha estado aquí en algunos programas. Él es filósofo, es pedagogo y también está participando activamente en la congregación o en el grupo de los apóstoles de la palabra. Y también tenemos en esta ocasión, y estrenándose aquí en Valora Radio, al señor Daniel Villaseñor. Él es filósofo y actualmente cursa estudios de teología. Entonces es una persona que está muy preparada, muy capaz de presentar argumentos válidos para que ustedes puedan el día de mañana contrarrestar de una manera racional los argumentos que presentan las personas a favor del aborto. Pues muchachos, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y pues vamos a entrar directamente al tema, vamos a entrar a esto. En materia, muy bien. El aborto, el problema del aborto, y más en estos momentos, se ha presentado como un derecho humano. Y esa es la gran idea que nos trata de vender el mundo, ¿no? El aborto es un derecho humano y es un derecho de la mujer. La primera pregunta y la principal, ¿verdaderamente es un derecho humano de la mujer el aborto, sí o no? En este caso, convendría distinguir primero qué es un derecho humano y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un derecho humano y una ley de un país, de su constitución. Porque esto es muy importante. El derecho humano surge, esta concepción se va desarrollando más fuertemente a principios del siglo, a mitad del siglo pasado, después de las guerras mundiales. Claro. En los juicios contra los alemanes, decían, bueno, es que tú eres un criminal. Y decía el alemán en su juicio, yo no puedo ser un criminal porque yo obedecí la ley vigente de mi país. ¿Cómo me puedes llamar criminal si yo obedecí a la ley? Entonces se llegó a esta concepción de que un derecho humano era un derecho del hombre anclado en su naturaleza humana. Por lo tanto, era irrenunciable y estaba por encima de cualquier legislación del mundo. Era un derecho inherente al ser humano y por lo tanto común a toda la especie humana. Entonces, yo tenía derecho a la vida y un país, no importara la ley que tuviera, no podía hacer una ley que contraviniera mi derecho fundamental. Así nació el aspecto del derecho humano. Pero ¿qué sucede? Esto es cuando recién surge. El día de hoy tenemos derechos que se les llama derechos humanos, pero que ya no se fundan en una naturaleza humana que curiosamente niegan. Entonces, cuando niegas la naturaleza humana, entonces, ¿en qué fundas un pretendido derecho humano? De hecho, los han destruido. Hablaba un poco con Daniel sobre este aspecto, él los menciona como los derechos de nueva generación. Es correcto, sí, así se les llama. En ese sentido, que el poderoso en turno, en este caso puede ser las Naciones Unidas o quien sea, determina qué derechos va a considerar humanos y los mete en la lista, desligados totalmente de lo que lo hacía como su fundamento, la naturaleza del hombre. Por lo tanto,
hablar de derechos humanos hoy es medio tramposo, porque yo creo que nos meten gol. Yo creo que muchos que se les llama derechos humanos no son derechos humanos porque desprecian la naturaleza humana. Entonces no pueden estar fundados en nada. Ahora, en el aspecto específico del aborto, hay dos derechos que chocan, y yo creo que aquí inicia la discusión. El derecho a la vida contra el derecho de elección, o pro-life o pro-choice. Ese es el meollo. Sin embargo, si nos vamos al derecho humano en su acepción única, posible y original, el derecho al ser humano, a la vida, es inalienable. El derecho a la vida tiene que primar sobre otros derechos y tiene que ser la base y escala de cualquier otro derecho. De otra manera, nos volvemos bárbaros, ¿no? Se puede validar lo que sea. ¿Qué opinas, Dani? Es correcto. En realidad estamos ante derechos humanos que pretenden ser de nueva generación, pero estos derechos humanos no son aditivos, son sustitutivos. No vienen a agregar nuevos derechos a la persona, como se podría creer. Esto bien lo recalca un doctor en historia, el profesor Alberto Bárcena, español. Dice, los derechos humanos de nueva generación no nos agregan derechos, nos sustituyen los derechos que se nos había reconocido como fundados, como bien dices tú, en nuestra naturaleza humana, y ahora se pretende que existan nuevos derechos. Pero esos nuevos derechos ya no se fundan en la naturaleza humana, se fundan en la voluntad del sujeto. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que nos están poniendo derechos y ponen como el fundamento de estos nuevos derechos mi elección, mi decisión, mi voluntad y no la dignidad inherente de toda la naturaleza humana. Es correcto. De hecho, ya no se acepta que el hombre tenga una dignidad como tal, una dignidad inherente a su persona. Entonces, básicamente trasladan la dignidad de la persona a la elección de la persona. Es correcto. Qué bárbaro, terrible, ¿no? Pues hablando entonces del aborto, lo que hace es sustituir un derecho natural por un derecho de elección, ¿sí? Correcto. Depende de mí si el ser que viene en camino es o no es persona. Puedo o no eliminarlo. Eso es lo que están diciendo básicamente, ¿verdad? Sí, Mi derecho prevalece sobre la vida de esa persona. así es. Terrible, ¿no? Hay muchos argumentos que han presentado, traemos una lista muy compleja, larga, de algunos argumentos que las personas nos han presentado y vamos a irlos tratando uno a uno. El primero de ellos, y ya bien aclarado lo que es el derecho, es el de aborto es una realidad social, es decir, el aborto existe, ¿sí? Muchas personas abortan en el mundo, es una realidad, ¿sí? Y los gobiernos y las autoridades legales o judiciales son incapaces de perseguir estos delitos porque no existen propiamente denuncias. ¿Sí? Por lo tanto, lo que ellos argumentan es, como el aborto ya existe y no existe una estructura jurídica que permita penalizarlos y perseguirlos, vaya, de alguna u otra manera, o prevenirlos, pues mejor hagámoslo legal. ¿Es correcto este argumento? ¿En qué falla este argumento? Voy a hacer una ironía aquí, también para respeto al público. Sí. El Estado actualmente no tiene los recursos ni los medios para detener la violencia en México. Okay. Luego hagámosla legal. Siempre ha habido asesinatos, siempre ha habido robos, siempre ha habido un cierto nivel de impunidad. Las leyes que existen no han detenido que se siga robando, las leyes que existen no han detenido que se siga asesinando. Es un hecho social que va a seguir sucediendo tal cual, va a seguir sucediendo, hagas lo que hagas o dejes de hacer lo que dejes de hacer, luego hagámoslo legal. Yo creo que hay muchos ladrones que arriesgan su vida injustamente en el ejercicio de su oficio, mueren muchos de ellos, obviamente los pobres mueren más, porque no es lo mismo un ladroncito pobre que sale con su pistola a jugársela, que un ladrón de cuello blanco donde no arriesga su vida y roba más. Entonces los ricos tienen una ventaja, pues entonces quitémosle este peligro. A eso me refiero, no sé si respondo con esta ironía. Claro que sí. O sea, el hecho de que algo sea un acontecimiento que de facto se dé en la sociedad, no lo valida necesariamente. Porque aquí es tramposo el asunto. Aquí se invisibiliza uno de los aspectos de la realidad del fenómeno del aborto. Siempre vamos a hablar
y los abortistas van a hablar de derechos, de mujeres, de casos sociales, incluso hasta de salud pública, una mentira, pero nunca se habla de que en los hechos se está asesinando a un ser humano y se le invisibiliza completamente. Es correcto. Sí, en realidad aquí estamos también ante otra trampa. Muchos abortistas hablan primero de despenalizar el aborto. Una cosa es despenalizar y otra cosa es legalizar como un derecho. Dicen, bueno, vamos a despenalizarlo porque el Estado no está en condiciones de castigarlo y no tiene sentido mantener una norma penal que no va a llevar a nadie ante los tribunales. Pero eso es solamente una despenalización. Significa que yo admito que ese comportamiento es malo, es criminal de suyo. Sin embargo, también admito que el Estado no tiene los medios o los recursos en el momento presente para perseguir ese crimen, ese delito que está ocurriendo. Entonces, ¿qué hago? Despenalizar. En lugar de establecer y crear medios y estructuras para poder darle seguimiento a este tipo de actos, ¿verdad? O sea, están haciendo lo contrario. Como no puedo resolverlo, me escapo de él, me deshago del problema, invalidándolo de mis leyes, no quitándolo de mis reglamentos. Están claudicando. Están claudicando de su vocación de justicia. Así es, terrible. Entonces, no es un argumento, simplemente es hablar de una cobardía y una ineficiencia del Estado para poder darle seguimiento a sus propios estatutos legales. Y vemos cómo llevando la misma lógica, lo llevamos al absurdo y lo podemos aplicar a casi todos los males. A todos los delitos lo podemos aplicar. Es falso, porque ¿cómo no vamos a poder saber que un médico se dedica a realizar abortos? Tal vez de una mujer que ha cometido un aborto sea difícil consignarla, pero un médico que tiene un establecimiento que es reconocido en un cierto ambiente social como practicante de un comportamiento que es delictivo, de un delito en todo el sentido de la palabra, hombre, claro que el Estado tiene los medios para a través de una investigación poder dar perseguir a ese tipo. Simplemente falta voluntad para poder aplicar las leyes. Claramente. ¿No? Muy bien. Hago una pequeña pausa porque nos acaba de escribir Mirna, los manda a saludar. Mirna, muchísimas gracias por estar al pendiente del programa. Gracias. Gracias, Mirna, de verdad, gracias, nuevamente gracias. Vamos a otro punto. Ya vimos lo que es un derecho, la falsedad del argumento de que no puedo penalizarlo, pues hagámoslo legal, ¿no? Ya vimos que es una falacia total y que habla de una impunidad y, como dijiste tú, de claudicar en el ejercicio del derecho humano como real. Pero otro argumento que también se ha manejado mucho, y creo que es uno de los más fuertes, es este. El cigoto no es un ser humano, es un cúmulo de células, tal cual así lo maneja, ¿no? Un cúmulo de células. Por lo tanto, como solo es un cúmulo de células, no es un ser humano, por lo tanto tampoco le podemos dar el favorecimiento de las leyes o del derecho humano. ¿Por qué? Porque no es humano, es un cúmulo de células. ¿En dónde falla este argumento? Ok, quiero empezar por hacer una aclaración. Yo tengo que confesar algo, querido público, así como en Alcohólicos Anónimos. Yo confieso, yo soy un cúmulo de células. Yo soy en este momento un cúmulo de células. Aquí mi hermano. Soy un cúmulo de células. Tenemos que aceptarlo. Desde el punto de vista de la citología, yo soy un cúmulo de células. O sea, todos somos un cúmulo de células. Es un argumento irrisorio realmente y producto de una enorme ignorancia. Uh-huh. Desde la concepción biológica, esto ya está resuelto. O sea, ni siquiera hay controversia en esto. La ideología que promueve el aborto lo niega, lo tapa, lo tergiversa, pero desde el punto de vista de la ciencia, esto está resuelto hace décadas. Desde la genética está resuelto hace décadas. Desde la concepción, desde el mismo instante mismo de la concepción, tenemos a un ser humano funcional, en proceso de desarrollo, autónomo, como cabría esperar
de un ser vivo que desarrolla funciones internas autónomas de desarrollo, que interactúa con su entorno, en este caso es el vientre de la madre, obteniendo de ahí los nutrientes necesarios para su entorno. O sea, es un ser humano. ¿Por qué es un ser humano? Si no tiene manos, no tiene ojos, no. Es que esos son consecuencias secundarias de una naturaleza que está enclavada en su carga genética. Él empieza a desarrollarse, empieza a crecer y va a tener un continuo, porque la vida no da saltos, la vida es un continuo, desde que inicia hasta que muere. Y así, el cigoto, la mórula, el feto, el bebé nonato, el bebé nacido, el niño, el puberto, el adolescente, el adulto, el anciano, es este continuum de vida biológica, estamos hablando de un punto netamente biológico, que termina en la muerte del individuo. Entonces, decir que es solo un conjunto de células y no es un ser humano, que me disculpe quien lo diga, pero es de una ignorancia terrible y es, en el mayor de los casos, un manejo ideológico para justificar un hecho que incluso de la misma sentido común te lo puede dar. Así es. Un embrión humano es un individuo de la especie humana en sus primeras fases de desarrollo. Es verdad que no puede valerse por sí mismo, pero un bebé tampoco puede valerse por sí mismo. Yo mismo no puedo valerme por mí mismo. Si a mí me sacan de la biosfera, que dicho de una manera metafórica, podría ser considerado el gran vientre de la naturaleza en el que yo puedo sobrevivir. Si yo fuera trasladado de repente a la Luna, a Marte, a Venus, yo me moriría. Yo no puedo subsistir al margen de un entorno que me permita mi desarrollo. La vida requiere unas ciertas mínimas condiciones requeridas para poder subsistir, para poder desarrollarse. Y el ser humano, que es un animal vivíparo, tiene como condiciones indispensables mínimas en su primera fase de desarrollo el estar al interior del vientre de una madre, de una mujer, de la que lo engendró. Es simple y sencillo, no tiene más complicación. Claro, es un ser vulnerable, es un ser microscópico, sí, pero es un ser individual que por su carga genética pertenece a la especie humana. Y no es como dicen muchos abortistas, al lavarme las manos saco más células de mi cuerpo que con un aborto microscópico. No, señor, no. ¿Por qué? Porque en el caso de un embrión se trata de un conjunto de células que tiene una carga genética única. No es que exista otra carga genética independientemente del embrión. Se muere este conjunto de células y se muere todo el individuo. Así de simple y así de sencillo. Así es. Vamos a aclararlo de una manera muy sencilla. No importa el número de células que compongan tu cuerpo, siempre eres humano. Si nos podemos medir aquí entre los tres, seguramente yo tendré menos células que ellos, ¿sí? Efectivamente. Pero no por eso soy menos humano que ellos. O él, que tengan más células que yo, no significa que son más humanos que yo, ¿sí? El número de células no determina tu humanidad, simplemente determina la etapa de desarrollo de tu cuerpo, que es muy diferente. Y como bien lo dijeron, un cigoto, feto, embrión, bebé, niño, adulto, como le quieran llamar, estas palabras no delimitan la naturaleza del ser, solo delimitan el estado de progreso biológico en el cual se encuentra, ¿sí? Pero no definen su naturaleza. Su naturaleza viene definida biológicamente hablando por su carga genética. Por lo tanto, es un ser individual, diferenciado e identificable como ser humano desde la primera etapa de desarrollo, que es la concepción. ¿Es correcto, no? Así es. El argumento tampoco es válido entonces. No importa el número de células que tengas, siempre serás un ser humano. Yo imagino comparar un bebé recién nacido con un jugador de la NBA de básquetbol, ¿no?
Se lo va a agarrar. Yo considero que el número de células variará bastante, Bastante. pero eso no tiene importancia. Así es. Entonces el argumento tampoco es válido. Vamos al siguiente. Fíjense lo que dice. Ya más o menos lo platicaron al principio con esto del derecho humano, cuando hicieron la clara definición de lo que es el derecho humano. Pero hay otro argumento que dice que debe ser una elección de la mujer el tener o no tener hijos, el querer ser o no ser una madre en un momento determinado, que negarles el aborto es negar libertades a las mujeres. ¿Es cierto este argumento o no? Partamos de un hecho fundamental. Cuando una mujer se entera que está embarazada, ya es madre. O sea, no es que va a ser madre. Ya es madre. O sea, cuando una mujer se entera que está esperando un hijo, ya es una madre. O sea, no puede decidir no ser madre, porque ya lo es. En el momento en que toma conciencia, ya lo es. O sea, esa opción de quiero decidir si soy o no madre, no aplica. Eso tendría que aplicar, si acaso, antes de la concepción. Pero una vez concebido, ya es madre en acto. En ese momento es madre. Luego, si hablamos las cosas como tiene que ser, la mujer tendría que decidir, quiero ser una madre que tenga el derecho de matar al hijo que espera o dejarlo nacer. Pero vean cómo cuando ya hablamos la cosa como es, cambia la perspectiva. Ya estamos hablando de matar. Estamos hablando de matar, porque el aborto es matar. O sea, decirle de otra manera es una tontería. Es un eufemismo que se ha manejado mucho. Si la mujer dice, yo ya soy madre, ¿qué voy a pelear? ¿El derecho a matar a mi hijo para que no nazca? ¿Esto es la libertad? Ese es donde topa el asunto. Puede una libertad supuesta, porque es falsa, pero una libertad supuesta de por la razón que yo quiera asesinar a un tercero y llamarlo eso derecho? No. Y volvemos a lo mismo. El derecho humano subyace en la naturaleza de la persona. O sea, ese embrión, ese conjunto de células que se dice de una forma tan despectiva e ideologizada, es un ser humano que tiene, si aceptamos la concepción de derecho humano, el derecho inalienable a vivir como el principal de sus fundamentos. Porque si yo se los niego, ojo con esto, si yo digo que un embrión, siendo un individuo de la especie humana, no tiene derechos, entonces me cargo todo el concepto mismo de derecho humano y dejemos de hacernos tontos, los derechos humanos no existen. O sea, porque eso es lo que yo estoy diciendo de manera clara si yo acepto esta mentira. Es correcto, así es. En realidad, aquí hay un equívoco en la palabra madre. Madre como aquella mujer que ha engendrado a un hijo desde el momento de la concepción, ya no lo puede decidir, ya lo es, punto. Madre como aquella que ha engendrado a un hijo y protege a ese hijo, custodia la vida de ese hijo, ayuda a que ese hijo se desarrolle, promoviendo todo, con todas sus capacidades. Ahí es otra cosa. Pero estamos hablando entonces de que la mujer puede desembarazarse de su responsabilidad maternal. Entonces, tendríamos que hablar de que la mujer tiene la legítima libertad de prescindir de sus deberes como madre. Un deber que es natural. Así como podemos hablar de derechos naturales, hay posibilidad de hablar de deberes naturales. Y en una mujer que ha concebido a un hijo, se puede hablar de que ella tiene el deber natural de custodiar la vida de ese hijo con todas sus capacidades, hasta donde ella pueda. Y si permitimos que la mujer pueda asesinar a esa criatura que lleva en el seno, entonces le estamos desembarazando, en primer lugar, de su responsabilidad natural, de su deber humano, uno de los más elementales, y en segundo lugar, de una vida humana que ya estaba en gestación y que ya tenía una madre.
aquella misma que lo mandó a asesinar. Por eso es que decimos que el aborto es un acto de cobardía, porque es correcto. huir de la responsabilidad de la maternidad y o paternidad, ¿no? Básicamente es eso. Estoy rehusándome a seguir con un proceso natural que ya ha iniciado. Por lo tanto, no es una libertad, es un acto de cobardía, es renunciar a una obligación. Que existen medios legales para hacerlo. Si una mujer no quiere ser madre de un niño, está la opción de darlo en adopción. Es decir, puedes legalmente y legítimamente renunciar a tu responsabilidad con la madre dándole la adopción, pero eso no significa bajo ninguna circunstancia que puedas matar al bebé. Pero mientras no prives al bebé de la posibilidad de sobrevivir. Claro. Porque el problema aquí es que se priva al niño de la posibilidad de sobrevivir sacándolo de su vientre cuando éste no puede subsistir en un ambiente extrauterino. Ese es el problema. Así es. Metiéndose con el derecho fundamental de un tercero. Ahora, fíjense, vamos a poner que fuera real este concepto. No podemos aplicar el mismo criterio, así como yo pueda renunciar, una mujer pueda renunciar a su hijo, ¿no podrían las mujeres renunciar a sus padres? Dice, pues vamos a eliminar a mis padres porque quiero renunciar a la obligación de ser hija. ¿Se podría? Sí. O a renunciar a la idea de ser esposa, o a de ser sobrina, o lo que sabrá Dios. Es decir, si yo empiezo a poner mi decisión, mis responsabilidades o mi capacidad de huir de las responsabilidades sobre el derecho de la vida, quiere decir que puedo eliminar a todo aquel que me estorbe para cumplir mis deseos o para huir de mis responsabilidades. Y de hecho, en el fondo, el aborto es eso. Es eso. Es quitar al que estorba. Estamos hablando de poner la voluntad libertina por encima de los vínculos relacionales más elementales de cualquier persona. Ser hijo, y eso ser es una desnaturalización del ser humano. Es una bestialización del ser humano, tal cual. Aprovecho, nos mandan saludar a Andrés e Inés. Gracias de verdad por su mensaje, Andrés e Inés, gracias. Les dice, hola Jaime, buenas tardes. Te felicito a ti, a Reisner y a Daniel que los acompañan. Adelante. Sigamos defendiendo el derecho a la vida de los niños en el vientre materno. Muchísimas gracias, Andrés e Inés. Gracias de verdad. Sigamos adelante, claro que sí. Viene el caso más trágico que siempre nos presentan. Siempre cuando hablamos del aborto nos presentan escenarios difíciles, escenarios drásticos, dramáticos, ¿no? Donde queramos involucrarnos en la sensibilidad de la persona que piensa abortar, ¿sí? Y la pregunta es muy sencilla, o el argumento es muy sencillo. Una mujer que ha sido violada, una mujer que ha sido ultrajada de esta manera tan vil y tan salvaje, que no debería de existir en este mundo eso, pero una mujer que ha sido violada, no deberíamos obligarla a tener un hijo como consecuencia de ese acto de violación y debería permitírsele abortar. ¿Es correcto este argumento? ¿Existiría esta excepción a la regla de no abortar cuando una mujer está embarazada producto de una violación? ¿Sí o no? No. Y explico la razón. Por lo general, el proabortista lanza un tipo de falacia muy específico que se llama ad misericordiam. La falacia ad misericordiam implica mover los sentimientos, poniendo los escenarios más dramáticos. Es más, hagámoslo más dramático, Jaime. Fue violada, pero tiene síndrome de Down, le faltan las 2 piernas. ¿Qué más te gusta? Vive en una pobreza extrema y la encontraron abajo de un puente, porque ahí vive. Y el niño viene con labio leporino. Y aparte el niño se le detectó que viene con una malformación congénita y la devaluación hubo una devaluación en ese momento, ¿no? O sea, vamos haciendo lo más dramático posible para llegar al mismo punto. Y la realidad es que esto no es así. Si una persona sufre una injusticia, porque aquí estamos hablando de una injusticia, desde la moral natural, si sufre una injusticia, debe ayudarse a la persona a restituir justicia. Significa el agresor ha de ser castigado, el agresor ha de ser puesto bajo el peso de la ley que responde a su responsabilidad. La víctima injusta, que sufrió la injusticia, ha de ser apoyada, ha de ser buscar sanarla de este trauma terrible, con todos los medios que una sociedad pueda cobijar al inocente. Porque aquí estamos hablando que hay una inocente que sufrió una injusta agresión.
Sin embargo, y esto tiene que dar bien claro a todos nuestros radioescuchas, tú no puedes subsanar una injusticia cometiendo otra injusticia a un estilo de venganza o revancha para tratar de lavar en un inocente la agresión recibida. Esto no puede fundarse. Yo entiendo que en la legislación mexicana es posible esto, pero esto no le quita que sea inmoral en todo el sentido de la palabra. Porque el ser humano, cuando la mujer es violada y se entera que está embarazada, lo que decíamos hace un momento, ya es madre. Y es madre de un hijo que es inocente en absoluto del daño moral que uno de sus progenitores haya hecho. En este caso sí, la mujer, desde mi punto de vista, si decide renunciar al derecho a la responsabilidad de la maternidad, debería hacerlo, pero no matando al chico, no matando al ser vivo. Porque ¿qué generas? Un doble trauma. No solamente fuiste tú víctima de un abuso, sino que tú misma cometiste otro. Te violaron y tú mataste. Porque al final esto es lo que haces. Te violaron y tú mataste. El daño se hace el doble y descargas en un inocente la furia o el resentimiento del daño injusto recibido por otro. Es correcto. En realidad, este argumento es una falacia ad misericordiam que termina por llevarnos a una situación en que la misma misericordia es inviable, porque no se tiene misericordia de otra de las víctimas. Es cierto, en una violación, la mujer es la primera víctima, pero si esa mujer queda embarazada, el bebé concebido en violación también es una víctima, porque todo niño tiene derecho, como decía el padre Chinchachoma, el primer derecho de un ser humano es a ser concebido en un acto de amor libre y consciente. Ese es el primer derecho de todo ser humano. Entonces, este niño fue privado de ese derecho por la locura, el apetito desenfrenado, lo que haya sido de su progenitor. Pero él es también una víctima y como tal debe ser protegida por un sentido ya no solo de misericordia, sino de justicia. Porque si la mujer dice, yo voy a matar a un inocente para tratar de eliminar las consecuencias negativas o una parte de ellas de una injusticia que yo sufrí, lo que va a pasar es que a su resentimiento se va a agregar el remordimiento. Y entonces vamos a tener una doble tortura moral. La justicia exige que si alguien sea castigado, sea el culpable, no el inocente. Y mucho más si ese inocente es además otra víctima de esa misma injusticia. Sí, espero que haya quedado muy claro. El que una persona haya sido violada no le da derecho a matar al hijo que lleva en su vientre, aunque sea resultado de un evento trágico y violento. Es decir, el culpable del evento es el violador, no el bebé. No podemos sentenciar a muerte al bebé por causa de un violador, que es un tercero, ¿sí? El bebé es inocente, por lo tanto hay que, de manera especial, darle un cuidado, seguimiento, todas las atenciones, todo el apoyo de la sociedad para que este bebé y esta madre puedan crecer y tener una vida digna a pesar de un evento tan violento como pudo haber sido una violación. ¿Sí? Además, me gustaría agregar otra cosa. Adelante. Hay una tesis que manejaba Octavio Paz en El laberinto de la soledad, que hoy en día, desde el punto de vista de la historiografía, pues está bastante desmentida, o por lo menos muy matizada. Decía, y me perdonarán la expresión, los mexicanos somos los hijos de la chin. De la chin. Así lo dejamos. ¿Por qué? Porque decía, el mexicano es producto de la violación que ejerció el español conquistador sobre la India conquistada. Esto se dio en algunos casos, sí, se dio en algunos casos, no en todos definitivamente, pero sí en algunos casos. Entonces, si el mexicano reconoce que él es hasta cierto punto un producto de un encontronazo violento entre dos culturas, en donde surgió
en un primer momento una violación y que muchos venimos de ese origen traumático, ahora no vamos a tener un mínimo de empatía sobre esas nuevas generaciones que surgen de la misma manera. Es un negar nuestra propia identidad nacional, es desmentir nuestra vocación a ser una nación de acogida, que tenga la capacidad de abrir los brazos, de extender las manos hacia aquellos que han sido engendrados en situaciones verdaderamente traumáticas. Así es. Y este país surge de un trauma, y lo pongo entre comillas, un trauma de la llegada de los españoles. Se ha hablado mucho de este tema y más porque acabamos de pasar el 12 de octubre, pero lo que realmente nos damos cuenta es de que no fueron los españoles los que conquistaron a México, fueron miles de indígenas con la dirección de españoles los que conquistaron este país. No, realmente este país es fruto de la unión de dos grandes culturas, ¿no? La indígena y la española, ¿no? Y se nos olvida que pensamos que en México solo había aztecas, y no. Se nos olvida, ¿no? Somos producto de un mestizaje, de una mezcla muy rica y sabrosa en muchos sentidos, de cultura, de gastronomía, de todo, gracias a este gran encuentro de dos culturas, ¿no? El mexicano en toda Latinoamérica somos como tú lo dijiste, ¿no? Debemos ser un pueblo de acogida, porque tenemos la sangre caliente y nos gusta la amistad, nos gusta la franqueza. Y sobre todo, y algo que se debe de exigir de mayor forma, es exigir la moralidad, la lealtad y sobre todo el respeto hacia los demás, ¿no? Siempre nos hemos caracterizado por ser seres muy respetuosos de los demás. Tenemos que recuperar esa identidad, como mexicanos y como latinoamericanos que somos, ¿no? Somos amantes de la familia, realmente. Todo nuestro entorno, toda nuestra vida gira siempre en torno de la familia. No debemos de permitir que nos destruya nuestra propia identidad, nuestro núcleo central de identidad, la familia. Incluso nuestras amistades las referimos en términos familiares. Este es mi carnal, es una extensión, una prolongación del ser familia. Así es, efectivamente. Siguiendo para ir alcanzando todos los argumentos, y lo voy a poner de esta manera, uno de los argumentos que más utilizan estas personas es: si hacemos el aborto legal, va a ser seguro, ¿sí? Y básicamente ellos manejan este argumento: solo las mujeres ricas abortan de forma segura. Las mujeres pobres abortan de manera clandestina e insegura. Hagámoslo legal para que sea el Estado aquel que proporcione los medios para que cualquier mujer pueda abortar de forma segura. ¿Es válido esto, sí o no? El aborto es una intervención violenta, desde el punto de vista médico también. Como cualquier operación, tiene un riesgo inherente. Y de hecho, el riesgo es grande, que se puede desgarrar el vientre y caer una hemorragia y se va la persona, la mujer se va en ese instante desangrada. Yo considero que mencionar un aborto seguro es insostenible, en el sentido de que nunca puede haber un aborto seguro. O sea, ahí tenemos casos, personas que se hacen aborto en la Ciudad de México y mueren. Y hay muertes de abortos seguros, porque ninguna operación quirúrgica es segura. Entonces, desde ese punto de vista, no. Ahora, decir lo otro, darle a la pobre para que aborte, eso es algo muy, muy complejo. Generalmente yo considero que es al revés. Considero que la más interesada en abortar es la hedonista clase media y clase alta, porque la clase pobre tiene otro aprecio por la vida. Sobre todo se guían más por el sentido común. Y entonces tú ves una persona humilde que escandaliza a la sociedad porque tiene 5, 6, 7, 8 hijos, y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo? ¿Qué medieval? Ves a esta persona, y tú ves a las personas y yo trabajo y me la rajo por mis hijos, porque son mis hijos. A los que vemos llorando son a las clases burguesas, aburguesadas de la sociedad, que son las que piden esto. Exactamente, sí, así es. En realidad, aquí ya hemos dado el salto.
En la primera parte, en donde se pedía la libertad, se hablaba de la despenalización. Ahora estamos hablando de que el Estado tiene que garantizar que todas las clases sociales, incluso las marginales, puedan acceder a esto como si fuera un derecho humano. Entonces es realmente una trampa, un engaño, no hay tal seguridad. Podrá haber menos probabilidad de contraer una infección que si se hace en un establecimiento de dudosa procedencia o calidad higiénica. Sin embargo, seguro nunca va a ser. Porque es una intervención, como tú le dices, que desgarra, destruye algo adentro, ¿no? Es desgarrar una parte sana de tu cuerpo y extraerla brutalmente. Básicamente eso, simplemente se le va de paso el cuchillo, se le va de paso la pinza y puede existir un sangrado o una perforación, y en algunos de los casos se procedería a la esterilidad. Sí, por supuesto. O la muerte. Y otra cosa, no es seguro porque siempre que alguien entra a algún aborto, alguien muere. Alguien muere. Eso Siempre entran dos y a veces sale uno. No siempre salen los dos. A veces, ¿eh? Ahora, estadísticas. Vámonos a las estadísticas. Hay muchos problemas que tenemos con las estadísticas. Vamos a ver, nos han dicho que el aborto es una de las principales causas de muerte en nuestros países, ¿no? Miles de mujeres mueren diariamente en abortos clandestinos. Tantas mujeres mueren cada hora por abortos clandestinos. Vamos a ver si es cierto. La pregunta así muy sencilla, estadísticas. ¿Es cierto que miles de personas mueren en abortos? ¿De que es uno de los principales problemas de salud en la cuestión de la maternidad, el aborto? ¿Sí o no? Un problema de salud pública, dicen, ¿no? ¿Es un problema de salud pública, sí o no? Miren, estuvimos dándonos a la fecha, sacando algunas estadísticas del INEGI, en el caso muy particular de México. Obtuvimos las estadísticas de causas de muerte de mujeres en edad fértil en México entre los 15 y 44 años de edad del año 2016. 2016. 2016. El primer lugar en causas de muerte son tumores en general, el 19%, 5.136 mujeres fallecieron ese año. El segundo en accidentes y agresiones. Tercer lugar por diabetes mellitus y sus complicaciones. Cuarto lugar, enfermedades del corazón. Quinto lugar, 3.2% suicidio, interesante. Suicidio. Sexto lugar, problemas relacionados al embarazo. No abortos, sino problemas relacionados del embarazo. ¿Cuántas personas? 808 personas. 808. Okay. Pero resulta que la causa de muerte registrada en 2016 por aborto en México no está ni siquiera dentro de las 40 primeras causas de muerte. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo, por favor? Las causas registradas oficialmente, muertes por aborto, no está ni siquiera dentro de las primeras 40 causas de muerte en edad fértil de la mujer. De hecho, estadísticamente, las muertes por aborto, sin discriminar tipo, si es legal, entre comillas, si es natural, o es ilegal, no, sí, o sea, en general, 0.19% de las causas de muerte, que en traducido en números son 50 muertes por aborto en un año, en todo el territorio nacional. 50 muertes. Año 2016. 2016. 50 mujeres murieron por abortos naturales o provocados, en general. Aborto en general. Aborto en general. Ahora bien, obviamente toda vida es valiosa y toda muerte es una tragedia. Partamos de ahí. No se trata de que son pocas, lo banalizamos, no. Pero si vamos a hablar de algo, de un problema de salud pública, porque el argumento es que es un problema de salud pública. Como si el embarazo fuera una enfermedad, ¿no? Como si fuera una enfermedad. Y tú me presentas una estadística donde solamente 50 mujeres han muerto. Discúlpenme, promotores ideológicos del asesinato del hijo en el vientre de su madre, esto no es, ni de lejos, un problema de salud pública. De hecho, mueren más ladrones en el ejercicio de su profesión que mujeres en un aborto. Entonces, esto inflar cifras, manipular conciencias,
tiene una agenda ideológica. Los hechos son contundentes. Y esto me llamó mucho la atención cuando investigué esto, porque en el debate en Argentina se decía argumento muy similar. Sí. Y en Argentina eran, me parece que 31 muertes, estamos 20 muertes arriba. Pero claro, tenemos casi 3 veces la población de Argentina. Obviamente. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está este problema de salud pública? Si tú me dices, pero no banalices, es que ni una mujer tendría que morir. Oh, bueno, yo creo que la mujer no es tonta, yo creo que la mujer es persona, y la persona tiene entonces un hecho libre. ¿Cuál es? Si ella se somete a un procedimiento ilegal, peligroso, sabiendo que lo es, y fallece, es mucho por su propia responsabilidad. Exactamente. De acuerdo. Pues bueno, rapidísimo porque se nos está yendo ya el tiempo. Un último argumento, quiero quedar muy claro. El aborto no es un problema de salud pública. En lugar de destinar dinero a crear clínicas abortistas, mejor destinen el dinero a crear clínicas para el tratamiento del cáncer, de la diabetes, de la hipertensión, y sabrá Dios que otros que sí son un problema de salud. El embarazo no es una enfermedad, que quede claro. Estar embarazada no es estar enferma, por lo tanto no es un problema de salud pública y las estadísticas lo confirman. Rápido, último tema, y también tiene que ver mucho con el misericordia, y es, muchos niños vienen a sufrir. Pobrecitos, no van a tener dinero para comprar su iPhone, no van a tener computadora, van a andar en camiones, muchos niños van a sufrir, pobrecitos. No traigan a niños al mundo a sufrir. ¿Es válido este argumento? Te lo traduzco de otra manera. Matemos al pobre para eliminar la pobreza. Así es. O sea, si lo voy a decir, el problema es que son pobres. ¿Cómo solucionas la pobreza? Mata al pobre. O sea, es una tontería. Ese argumento en lo personal me da mucho coraje. Mucho coraje porque es el cinismo en su máxima expresión. Sí, es lo mismo que decían los nazistas, ¿no? O sea, vamos a matar a para que no sufra. La vida es sufrimiento y alegría. La vida tiene los dos sabores. Nadie en este mundo no sufre. Y nadie en este mundo no vive también alegrías. La condición de pobreza y presentar que porque se es pobre y plantear un escenario catastrófico en el futuro y con eso buscar asesinarlo es genocida, es cínico y es criminal. Este es el peor y más cínico de los argumentos, desde mi punto de vista, que dan los proabortistas. Porque entonces no le exijas al Estado que combata la pobreza. No le exijas al Estado que les genere oportunidades. Como sociedad no nos hagamos responsables por ser empáticos y adelante. No. ¿Cuál es la solución? Mátalo. Mátalo y te quitas la bronca, es más barato y nos quitamos el problema, nos lavamos las manos y cínicamente nos damos la espalda. Este argumento en particular me parece terrible. Es una grosería. Primero se hablaba de eugenesia por motivos biológicos. Si el niño viene enfermo, si viene con malformaciones, si viene con enfermedades congénitas, todo ese tipo de cosas. Ahora estamos hablando de una eugenesia socioeconómica y es una verdadera grosería. Es una grosería tremenda. No podemos permitir esto. Uno de los mitos fundacionales de la modernidad es el de la movilidad social. Tú puedes nacer pobre y sin embargo puedes morir rico. ¿Por qué? Porque hay movilidad social. Tú si trabajas, si te esfuerzas, si ahorras, si inviertes, si eres listo, trucha, si te pones las pilas, puedes salir adelante. Y sobre todo amar y ser amado. Exactamente. Tener un patrimonio, tener un matrimonio, ser una persona de bien y morir en buenas condiciones. Básicamente, ser persona. ¿Sí? Exactamente. Pues bueno, se nos fue el tiempo volando, como podrán darse cuenta. Rapidísimo, ya nada más despido el programa. Quiero agradecer infinitamente, Daniel Reisner, por haber estado con nosotros, sobre todo con ustedes, gracias por haber estado presentes en este programa. Si se dieron cuenta, no mencionamos casi Biblia, no mencionamos casi Dios, sino porque no quisiéramos hablar de Él, sino que quisimos darles argumentos racionales, para que ustedes pudieran argumentar de una manera racional a cualquier persona que no tiene en su corazón a Dios, para que ustedes puedan argumentar desde todos los aspectos posibles. También un agradecimiento especial a nuestro querido amigo doctor Fernando Núñez por los datos y la información que nos proporciona. Gracias, Fernando. Y
pues mil veces gracias a ustedes, nos encomendamos a sus oraciones, gracias de verdad y hasta la próxima, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.